Durante la Segunda Guerra Mundial se llevó a cabo la operación de rescate más grande del mundo, en donde más de 338,000 soldados británicos y franceses fueron rescatados del puerto de Dunkerque entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940, como en 10 días más o menos. La evacuación, dice, a veces conocida como el milagro de Dunkerque, supuso un gran impulso para la moral británica bajo el liderazgo del primer ministro Winston Churchill. El 10 de mayo de 1940, Alemania invadió Francia y los Países Bajos, obligando a la fuerza expedicionaria británica, junto con tropas francesas y belgas, a retroceder al puerto francés de Dunkerque. La Marina Real Británica organizó un gran rescate, la Operación Dínamo, para retirar a las tropas de las playas y regresarlas a Gran Bretaña. La operación comenzó el 26 de mayo, se establecieron sólidas defensas alrededor de Dunkerque y la Real Fuerza Aérea envió todas las aeronaves disponibles para proteger la evacuación. Más de 800 buques de guerra de todos los tamaños y formas ayudaron a transportar tropas a través del Canal de la Mancha. Las últimas tropas británicas, dice, fueron evacuadas el 3 de junio, con fuerzas armadas cubriendo su escape. Para acelerar el proceso, el almirantazgo británico solicitó la ayuda a los propietarios de pequeñas embarcaciones para ayudar al rescate. En tan solo 10 días se lograron rescatar a más de 338,000 soldados británicos y franceses. Y esto fue algo poderoso. De hecho hay una película, ¿verdad? Hay una película por ahí, tocó verla, que se muestra lo que sucedió aquel mes de mayo, junio de 1940, cuando fueron rescatados o evacuados todos esos soldados. Y a esta operación se le llamó, ¿verdad? Operación Dínamo, gloria a Dios, o el rescate de Dunkerque. Quiero predicar un sermón al cual he titulado Una salvación tan grande, porque esto fue lo que hicieron, ¿verdad? Esto es lo que hizo Francia bajo el liderazgo del ministro Winston Churchill. Rescató, ¿verdad?, a todos estos soldados de esa invasión alemana. Quiero predicar este mensaje, una salvación tan grande. Vamos a leer el texto, Hebreos 2, versículos 3 y 4, por favor. ¿Cuántos lo tienen en esta noche? Dice de esta manera la palabra de Dios: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Vamos a orar esta noche. Ayúdenme, por favor. Padre, una vez más venimos por tu sangre preciosa, orando por tu palabra. Úngela, Señor. Unge mis labios, mi corazón. Habla nuestras vidas, Señor, y que nuestros oídos estén atentos acerca de la necesidad, Dios, de guardar nuestra salvación tan grande. Te pido, Dios, Señor, la unción en el nombre de Cristo. Amén. Una salvación tan grande. Quiero hablar en primer lugar, fue anunciada por el Señor y por los que oyeron. Eso es lo que nos dice el versículo 3 del texto. La segunda parte dice: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Escúcheme bien, esta salvación es algo muy grande. ¿Cuántos dicen amén? Es algo muy grande que Dios nos trajo por medio de su Hijo Jesucristo. Es una salvación que vino porque estaba profetizada por los profetas del Antiguo Testamento. Jesús mismo anunció esta salvación a los hombres, y fue el pueblo judío el que tuvo las primicias de esta salvación. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 10, en los versículos 5 y 6 nos dice de esta manera. Mateo 10, versículos 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Observe que Jesús le dijo a sus discípulos:
vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque esta salvación, amén, era por causa de los judíos en esta noche. También en Mateo capítulo 15, en el versículo 24, escuchemos las siguientes palabras. Mateo 15, 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una vez más, aquí está, amén, Jesús diciéndole a la gente: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, a los judíos. Era por causa de ellos. Gloria a Dios. Ahora, fue Jesús el que primero anunció esta salvación. Él fue el primero, ¿verdad?, que empezó a anunciar esta salvación. Lo vemos ahí en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Dice que Jesús vino predicando el Evangelio del reino de Dios, predicando esta salvación esta noche. Arrepiéntanse, arrepentíos y crean en el Evangelio, porque esta es la salvación profetizada en esta noche. Jesús comenzó su ministerio público anunciando el Evangelio de nuestra salvación y diciendo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ese era, amén, el punto principal del mensaje de Jesús, ¿verdad? Anunciar el Evangelio de nuestra salvación. Cuando dicen amén esta noche. Ahora, después de que Jesús resucitó y ascendió a los cielos, sus discípulos más cercanos continuaron con la tarea de anunciar la salvación a todo ser humano, porque ellos fueron testigos directos de las obras y los milagros de Jesús. Y cuando estudiamos las epístolas ¿verdad?, del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan, encontramos, ¿verdad?, que ellos hablaban, ¿verdad?, lo que ellos miraron, lo que ellos vieron. Ellos, amén, fueron los siguientes en predicar la salvación a la humanidad, predicar el mensaje del Evangelio de la salvación. Ellos fueron testigos. Es más, lo declara el apóstol Juan en Primera de Juan, en el capítulo 1, del 1 al 3, vea conmigo ahí, por favor. Primera de Juan 1, del 1 al 3, dice de esta manera: lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí está el apóstol Juan escribiendo, amén, diciéndoles: lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso es lo que nosotros testificamos. Nosotros les testificamos lo que nosotros vimos, la salvación que a nosotros se nos predicó. Nosotros también se las estamos compartiendo a ustedes, está diciendo el apóstol Juan en esta noche. Los testigos presenciales testificaron de la salvación que vino por medio de Jesucristo, tales, amén, como los apóstoles Pedro, Juan, Santiago y Pablo. Ellos, ¿verdad?, en sus epístolas, vuelvo a repetir, ellos, amén, testificaron de la salvación que ellos recibieron. Aunque Pablo, ¿verdad?, no fue un apóstol que estuvo cerca de Jesús, no estuvo con Jesús en su ministerio. Sin embargo, amén, Pablo fue llamado apóstol porque él miró a Jesús en una visión camino a Damasco. Y él mismo decía: yo no soy digno de ser llamado apóstol, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Así es que ellos, hermanos, iglesia, ellos fueron testigos presenciales. Por eso nuestro texto dice que, amén, la salvación fue primeramente anunciada por el Señor y luego por los que fueron testigos de Él en esta noche. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, escuchemos las palabras del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. Declara lo siguiente:
Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, dice su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros vimos, dice, nosotros vimos esta voz, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Aquí está Pedro testificando, ¿verdad?, lo que ellos miraron, lo que ellos presenciaron con sus propios ojos. Él está diciendo amén, amén a los cristianos. Él está diciendo: miren, lo que nosotros les predicamos no fue porque escuchamos alguna fábula artificiosa, alguien nos lavó el cerebro. No, nosotros fuimos testigos de lo que Jesús hizo, y eso es lo que nosotros les anunciamos. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Así es la salvación, iglesia. La salvación, ¿verdad?, fue, amén, primeramente predicada por nuestro Señor y luego por aquellos que fueron testigos que estuvieron con Él en esta noche. Por eso Pedro dice: nosotros oímos, fuimos testigos de su poder, y esto es tremendo, iglesia. Por eso la salvación es algo muy grande. Quiero hablar en segundo lugar, la salvación acompañada de señales y milagros. En nuestro texto, Hebreos 2, en el versículo 4, vea lo que dice. Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí es algo muy importante. Este versículo está tremendo, porque la salvación viene acompañada de señales, prodigios y diversos milagros, dice, y el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo veo esto, yo puedo entender que si no hay manifestación de milagros, entonces esa salvación está dudosa. Cuando alguien es salvo, por lo regular manifestará milagros en su vida y testificará de ciertos milagros. Cuando alguien está salvo, no va a tener problema, ¿verdad?, para testificar de lo que Jesús hizo en su vida. Pero cuando alguien no puede declarar un milagro, entonces ahí está dudosa la salvación de esa persona. Ahí yo me pregunto: ¿estará salvo? ¿Estará salva? Porque si no tiene que testificar, entonces ¿dónde está el milagro en su vida? Porque lo que nos está diciendo aquí este texto es que la salvación trae en sí señales, prodigios, milagros y repartimiento del Espíritu. ¿Cuántos lo entienden en esta noche? Aleluya. Debe haber milagros. Hace un tiempo atrás escuchaba y miraba una predicación en YouTube de un pastor bautista muy famoso, pero lo triste es que él negó los milagros. Él hablaba que los milagros no son una señal, decía. Caray, dije yo. Y pues sí, el trasfondo de la doctrina bautista es esa. El trasfondo, ¿verdad?, de la doctrina bautista originalmente es que ellos, ¿verdad?, realmente no creen que en la salvación sucedan milagros. Ellos no creen en la salvación como un milagro, porque de hecho ellos creen que la salvación no se pierde. Alguien que se salva ya no se va a perder, aunque se vaya al mundo, es salvo, dicen ellos. Y yo escuché esa predicación de este pastor bautista muy famoso, y yo dije: está desconectado este asunto. Porque honestamente me impactó la manera como él exponía o expuso la palabra de Dios. Porque nuestro texto dice: testificando Dios juntamente con ellos. O sea, esto significa que Dios mismo se involucraba en lo que sus discípulos, sus apóstoles hicieron después de que Él ascendió a los cielos. ¿Cuántos dicen amén esta noche? ¿Verdad? Ellos predicaban la salvación y sucedían señales. En el libro de Marcos capítulo 16, en el versículo 20 nos dice lo siguiente. San Marcos 16, 20. El último versículo de este evangelio dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes,
ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. ¿Se da cuenta? Aquí dice que ellos, después de que Jesús subió al cielo, ascendió a los cielos, ellos dicen, empezaron a predicar, continuaron la tarea de predicar el evangelio, la salvación, y dice que las señales los seguían. Ellos, la palabra de ellos era confirmada con las señales que los seguían. Entonces tiene que haber señales. La salvación se manifiesta en señales y en milagros esta noche. Aleluya. Cada cristiano debe ser testigo no solo de la experiencia de la salvación, sino también de milagros y de señales. Gloria a Dios. Hablamos de milagros. Cuando damos testimonio, hablamos, ¿sabes qué? Yo, antes de conocer a Cristo, yo era una persona así, asá. Yo vivía en pecado y yo vivía mal, en rebelión. Yo desobedecía a Dios, estaba en rebelión contra Dios, pero cuando yo llegué al Señor, yo llegué a la iglesia, me hablaron de Cristo, acepté a Cristo, mi vida cambió, mi vida empezó a ser diferente, fui libre de vicios, fui libre del pecado, del odio, de la amargura, etcétera, etcétera. Y esos son los milagros. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando alguien no dice eso, no puede decir eso, entonces simplemente no está salvo esta noche. No está salvo. La salvación es por milagros y señales. Aleluya. Ahora, pero aquí lo más importante es la salvación. Por esta razón debemos de cuidarla, porque es una salvación muy grande. Cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, estamos maravillados porque aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Venían los 70, vinieron de predicar, dice, y llegaron delante de Jesús y le dijeron, Maestro, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús le dijo, sí, yo miré a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo sé, amén, que los demonios se sujetan en mi nombre. Yo sé que hay milagros, yo sé que hay prodigios, yo sé que en mi nombre enfermos sanan, amén, gente libre, endemoniados son liberados, muertos son resucitados. Pero Jesús les dijo, pero no se regocijen, amén, que los demonios, amén, se someten. Regocíjense más bien que sus nombres estén escritos en los cielos. Jesús les está diciendo en otras palabras, regocíjense, ¿verdad? Porque sean salvos, no por las señales. Aleluya. No deben de regocijarse solo por las señales, sino porque sus nombres estén escritos en los cielos. Aleluya. Eso es lo más importante, la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquel día, Jesús dice ahí en Mateo 7, creo, aquel día dice, muchos me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, etcétera, etcétera. Pero yo les diré, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Porque no todo el que hace la voluntad de mi Padre, no todo el que hace, ¿verdad?, milagros, el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad del Padre, que está salvo en esta noche. Por eso lo más importante es la salvación. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Por eso quiero ir a mi tercer punto, una salvación tan grande. Aquí este es el punto principal. En nuestro texto, Hebreos 2, en el versículo 3, dice la primera parte, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Oh iglesia, escúchame bien, la salvación que Dios nos ha dado es una salvación muy grande. No podemos ni debemos descuidarla. El cristiano no puede ser una persona descuidada en este asunto. Usted puede perder, ¿verdad?, dinero, puede perder un trabajo, puede perder un vuelo, puede perder un crédito, inclusive puede perder la vida, pero no pierda su salvación, porque es lo más importante esta noche. Por eso el escritor de Hebreos está diciendo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No podemos darnos el lujo de perder nuestra salvación, porque es una salvación muy grande esta noche. Cristianos están perdiendo su salvación. Gente, ¿verdad?, que se congregaba en las iglesias, están perdiendo su salvación. Están perdiendo, ¿verdad?, lo principal de la vida, que es la salvación. No son los milagros, no es el nombre,
no es el trabajo, no es nuestra vida terrenal, es nuestra vida celestial esta noche. Aleluya. La pregunta que hace el apóstol es: ¿cómo escaparemos nosotros? Si alguien pierde la salvación, no puede escapar. Hay cierta doctrina, ahorita les dije de ella, cierta doctrina que dice que la salvación no se pierde. Tú eres salvo, dice, ya eres salvo. Tú recibes a Cristo, lo aceptaste. ¿Cuánto hace que lo aceptamos? Hace 30 años. No, tú ya estás salvo, pero aunque andes mal, no te preocupes. La salvación no se pierde, dice esta doctrina. Y la cosa es, mis hermanos, que gente se agarra de ahí, ¿verdad? Yo me he encontrado personas que andan en el mundo y me dicen: no, yo hace 10 años acepté a Cristo, soy salvo. Y están convencidos de que se van a ir al cielo, aunque anden en el mundo, en las borracheras, en la inmoralidad, en el pecado. Pero ellos dicen: yo acepté a Cristo y me voy a ir al cielo, dicen. Porque esta doctrina entró en sus mentes. Esta doctrina les dijo que la salvación no se pierde, pero la salvación se puede perder. Vamos a ver algunas escrituras esta noche. Mateo 24, el versículo 13. Escuchemos la palabra de Jesús. Es un versículo muy corto, pero con una gran enseñanza. Mateo 24, 13, muy conocido. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo la ven? Mas el que persevere hasta el fin. No no dice el que se salve un día y no le hace, si no persevera, se va a salvar de todas maneras. Jesús no dijo así. Jesús dice: el que persevere hasta el fin. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin del ser humano? ¿El fin del ser humano es la muerte o la venida de Cristo? Ese es el fin. Y Jesús dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aleluya. Porque si así fuera, entonces ¿para qué son las iglesias? ¿Para qué venimos a la iglesia? Si no necesitáramos entonces venir a la iglesia, no necesitáramos perseverar. Pero tenemos que perseverar porque podemos perder la salvación. ¿Cuántos dicen amén esta noche? En el libro de Hebreos, en el capítulo 6, también nos declara estas palabras. Hebreos 6, versículos 4 al 6. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí está hablando, ¿verdad?, de cuando alguien cae de la gracia de Dios, cuando alguien cae, ¿verdad?, en pecado después de haber servido a Dios. Es imposible, dice, que los que una vez sirvieron a Dios, en otras palabras lo estoy diciendo, parafraseado, los que una vez sirvieron a Dios, ¿verdad?, vuelvan otra vez, ¿verdad?, a crucificar a Cristo. Si te alejas de Dios, dice, si una vez sirviste a Dios y te alejaste, ¿verdad?, y te fuiste al pecado, te vas a perder, pierdes tu salvación. Un texto más, Apocalipsis capítulo 3, el versículo 5. Vea conmigo, Apocalipsis 3, 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí está el Señor diciendo: el que venciere, ¿verdad?, el que venciere será vestido de ropas blancas y no borraré. O sea, el nombre de alguien puede ser borrado. Jesús está diciendo: no voy a borrar su nombre, el que venza. Pero si no vence, entonces puede suceder que el nombre sea borrado del libro de la vida. O sea que sí se puede perder la salvación, no como esa doctrina que dicen que la salvación no se pierde. Esta noche, Hebreos capítulo 10, un texto más, Hebreos 10, versículos 26 al 29. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado
e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Miren qué tremendas palabras, muy fuertes. Pero aquí está hablando precisamente de que cuando alguien peca voluntariamente, dice, o sea, no inconscientemente, sino voluntariamente, está consciente, ¿verdad? Vio para Dios, servía a Dios, venía a la iglesia, pero se entrega al pecado, está pecando voluntariamente. No es un ignorante ya, es alguien que ya sabe lo malo y lo bueno. Y si peca voluntariamente, dice, ya no hay esperanza. O sea, está tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Ya dice, lo único que queda es una horrenda expectación de juicio y el infierno mismo. O sea que se pierde la salvación. Por eso debemos de guardar la salvación, porque es una salvación muy grande. Escúcheme bien, Satanás sabe que un cristiano puede perder su salvación. Por esta razón trabaja incansablemente para engañar, seducir y atacar al cristiano, al creyente nacido de nuevo. Nuestro texto dice que no debemos descuidar nuestra salvación porque es una salvación muy grande. Y en este asunto los descuidos son fatales. Aquí la palabra descuidar significa no cuidar de algo o no atenderlo con la diligencia debida. Hermano, hermana, sea cuidadoso, cuidadosa con la salvación que Dios le ha dado. Manténgase alerta, diligente, cuidadoso. Amén, en esta noche, porque es una salvación más grande, muy grande. Quiero terminar, amén. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salvación? Solamente 3 cosas rápidas ahí. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salvación? Primeramente es obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Vamos a leer ahí en San Juan capítulo 10. San Juan 10. Versículos 27 al 29. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hasta ahí. Aquí está hablando, ¿verdad? Que las ovejas oyen la voz del pastor, de nuestro pastor que es Jesús, el buen pastor, dice, y lo siguen. Entonces lo primero es obediencia a Dios. Eso nos va a guardar de no perder la salvación. Nos va a guardar. Aleluya. Segundo, ser sellados con el Espíritu Santo. Esto es algo muy importante, lo cual todo cristiano debe de buscar. Ser bautizado con el Espíritu Santo, ser sellado. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Ya conmigo ahí? Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo, dice, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice, la salvación vino y entonces fueron sellados con el Espíritu Santo. Entonces esta es la segunda manera cómo podemos cuidar nuestra salvación, ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tercero, mantener la fe. Mantener la fe en Dios, obviamente, ¿verdad? Ahí en Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿verdad? Es interesante esto, porque muchas veces solamente nos enfocamos en la gracia. Por gracia sois salvos. Sí, cierto, somos salvos por gracia. Yo prediqué hace unos servicios atrás acerca de la gracia, ¿verdad? De la gracia de Dios. Pero dice, por medio de la fe. Entonces se necesita mantener la fe para cuidar nuestra salvación esta noche. Se necesita fe, se necesita mantener la fe firme en Dios, no en las circunstancias, para cuidar la salvación. También en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Entonces, esto es lo tercero, mantener la fe. Obediencia a Dios,
ser sellados con el Espíritu Santo y mantener la fe. Tres maneras con la cual nosotros podemos cuidar nuestra salvación, porque es una salvación muy grande. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Es una salvación muy grande. Por eso nuestro texto: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? Que Dios nos ayude. Una salvación tan grande. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Vamos a un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias, Cristo. Amén. Voy a pedir todo ojo cerrado y todo rostro inclinado en reverencia a Dios. He predicado acerca de una salvación tan grande esta noche. Cada cristiano es responsable de su propia salvación. No puede culpar a otros si se va al infierno. No puede, no tiene manera de justificar. Nadie puede decir: es por culpa de fulano, fulana que yo ya no voy a la iglesia. Por culpa de fulano, fulana que yo me voy a ir al infierno. Porque muchos atreven a decir así: por culpa de él me voy a ir al infierno. No. La salvación, cada quien tiene que hacerse responsable de su propia salvación. Porque la salvación es personal, es individual la salvación. Ni Dios nos obliga, ni el diablo tampoco nos obliga. Ni Dios nos obliga a servirle, ni Satanás nos obliga a pecar. Nosotros decidimos, nosotros somos responsables. Por eso la salvación es muy grande y debemos de cuidarla. ¿Cómo escaparemos? Dice nuestro texto, si descuidamos